espacio social de pensamiento, cosa muy difícil de realizar. Se ve aquí que estamos pocos, digamos, pero como dice el Evangelio, eran muchos los llamados, pocos los que vienen, los comensales siempre faltan. Pero es así, hay que ser, como decía el compañero Eric, uno de los expositores del jueves, hay que ser pesimista pero alegre. Entonces, teniendo esa cobertura, eh, estamos siempre alegres por eso, siendo totalmente pesimista. Bien, eso. Quería solamente agradecer la gestión de los compañeros Derlis Varela, Fabio Candia y el senador Mario Varela por las gestiones para poder usufructuar que este sitio que se convierta ahora en un recinto académico, pero también no solo académico, sino de conversación, de diálogo. La idea del coloquio es eso, era un espacio de pensamiento, pero un espacio de pensamiento dialogado, no solamente de conferencias y de, digamos, transmisión de contenidos académicos, ¿verdad? Bien, entonces quería agradecer y por intermedio de ellos, bueno, al Congreso, al presidente del Congreso, a todas las autoridades pertinentes. Y nada, y principalmente de nuevo agradecer a todos por su presencia y también a los expositores. Así que adelante, empieza la noche de hoy. Muchas gracias. De esta forma hemos escuchado las palabras de bienvenida que estuvo a cargo del profesor doctor Jorge Manuel Benítez, coordinador de la carrera de Filosofía. Muy bien, para dar inicio ya a la primera presentación en la noche de hoy, vamos a dar lectura al currículum vitae, un breve currículum de la moderadora y conferencista de la noche. Nos referimos a la universitaria Jessica Pereira, quien actualmente está investigando sobre el pensamiento ético político de Donald Haraway. Su trabajo final de grado pretende dar pistas sobre la responsabilidad multiespecie como propuesta ética en la era geológica ficcional y está formada en la enseñanza de filosofía para niños. Es activista, feminista, defensora de derechos humanos, educadora popular, responsable del área de participación protagónica de la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Entonces, con nosotros la universitaria Jessica Pereira, quien va a estar actuando como moderadora y también ya pasa a leer brevemente el currículum del licenciado Raúl Acevedo. Adelante, Jessica. Genial, muchas gracias. Bueno, voy a pasar directo a presentarle a Raúl. También agradecerle a Andrea, que nada, yo le estoy viendo acá en la compu, todavía nomás no se le puede ver acá en la pantalla gigante. Y nada, Raúl va a tener 30 minutos para presentar y luego va a haber un breve espacio para que podamos conversar. Bueno, Raúl Acevedo actualmente está cursando la maestría en Filosofía Política Contemporánea en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y el doctorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades UNE. Es docente e investigador de la Facultad de Filosofía UNA, director ejecutivo del Centro de Investigación en Filosofía y Ciencias Humanas CIF Paraguay. Forma parte de diversos grupos de investigación en varias instituciones argentinas. Sus líneas de investigación son la filosofía contemporánea, estudios críticos sobre la tecnología y pensamiento paraguayo. Actualmente investiga las recepciones y fricciones sobre el pensamiento de la técnica en América Latina y por otro lado el pensamiento filosófico de Rafael Barret y Juan Santiago Dávalos. Así que te cedo la palabra a Raúl. Gracias, Jessy. Espérenme un momento. Antes que nada, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar en este tercer coloquio de pensamiento
pensamiento político contemporáneo. Creo que el último coloquio que se hizo fue en época de pandemia y que justamente la querida Andrea estuvo con nosotros. Andrea, tal vez me equivoque, tal vez no, en fin, creo que estabas con nosotros, sí, me confirma. Entonces, nada, es un gusto volver a compartir este día contigo. Entonces, nada, agradecerle a Andrea que está con nosotros y nosotras este día, también a ustedes por venir a escuchar las sendas ponencias de nuestros expositores y expositoras. Obviamente, a mí me toca dar apertura a este coloquio y como tal buscaré en lo posible de estar a la altura de los excelentes y las excelentes, por decirlo de alguna manera, expositores y expositoras. Entonces, nada, dar inicio, ¿verdad?, a mi exposición. En partir, digamos, mi presentación por contarles que lo que actualmente van a escuchar forma parte de mi investigación doctoral, es decir, un trabajo que se encuentra en proceso y que en resumidas cuentas versa sobre las fricciones y tensiones que se dan entre la filosofía de la técnica continental, y acá podemos encajar rápidamente a Heidegger, a Jacques Ellul, Gilbert Simondon y cierta deriva de la escuela de Frankfurt, y el pensamiento latinoamericano de la técnica. Dicho esto, quiero comenzar con una afirmación del filósofo paraguayo Juan Santiago Dávalos, quien en su tesis doctoral señalaba lo siguiente: el pensamiento de Heidegger es difícil, pero no solo porque su comprensión exija un hondo conocimiento de la cultura alemana y de la historia de la filosofía, sino que en sí mismo es difícil. Esta frase, más que una constatación, nos sirve como un epígrafe y punto de partida para la reflexión que quiero compartir. La recepción del problema heideggeriano de la técnica en Latinoamérica. Sé que el título de mi ponencia puede sonar ambicioso. Hablar de la recepción de un problema tan central y denso es en un continente vasto y plural, parece casi imposible. Me enfocaré en dos figuras clave, digamos como de acotamiento: el argentino Carlos Astrada y el venezolano Ernesto Mainz. ¿Por qué ellos? Porque ambos tuvieron experiencia directa y formativa con Rodolfo Kusch o el español exiliado José Gauss, sino centrarme en un hilo particular de recepción profundamente marcada por la vivencia académica en Alemania. Con este marco, el estudio que presento se organiza en dos momentos. Primero, una panorámica o un panorama histórico de las primeras recepciones del pensamiento heideggeriano en América Latina, donde se evidencia la diversidad de trayectorias intelectuales y contextos nacionales.
que sentaron las bases para las posteriores reflexiones sobre la técnica y modernidad. Segundo, un análisis comparativo entre Astrada y Mainz-Vallenilla. En Astrada, la técnica aparece vinculada a la cultura, la política y la cuestión latinoamericana. Mientras que en Mainz-Vallenilla, la reflexión se centra en la fundamentación ontológica de la técnica y su relación con la alienación moderna. Pasemos entonces al primer momento. Las primeras recepciones y contextos intelectuales. La llegada del pensamiento de Heidegger a América Latina no fue una simple transmisión de ideas desde Europa. Se trató de un proceso complejo de mediaciones culturales y filosóficas que desde las décadas de 1930 abrió un espacio para una apropiación creativa y tensionada, antes que una acogida pasiva. Encontramos intentos de pensar problemas propios de la región: identidad cultural, técnica, alienación, liberación, a partir de la ontología fundamental heideggeriana. Antes incluso de que Heidegger circulara de forma directa, la fenomenología y la filosofía existencial ya habían preparado el terreno en América Latina. Figuras como Ortega y Gasset y Javier Zubiri jugaron un papel fundamental. De hecho, la primera traducción de un texto de Heidegger al español, que es la Metafísica, fue publicada en 1932 en la mítica revista Sur, marcando el inicio del diálogo entre la filosofía del ser y la realidad intelectual latinoamericana. En este contexto emergen los primeros latinoamericanos que estudiaron directamente con Heidegger. Estamos hablando de Carlos Astrada, el argentino Carlos Astrada, y el peruano Alberto Wagner de Reina. Ambos no se limitaron a traducir o divulgar sus ideas, las de Heidegger, sino que comenzaron a producir filosofía desde América Latina, incorporando elementos existenciales, ontológicos y, en el caso, subrayar esto, de Astrada, posteriormente marxistas y nacionales populares. Décadas después, Ernesto Mainz-Vallenilla, en los años 50, se suma a esta línea, también formado en Friburgo. No podemos olvidar la influencia de filósofos exiliados tras la Guerra Civil Española, especialmente José Gauss, quien desde México contribuyó decididamente a la difusión del pensamiento alemán, puesto que fue el primero en traducirse el tiempo, y formó una generación de pensadores latinoamericanos, como Leopoldo Sea y Luis Villoro, que también dialogaron con Heidegger y en algunos casos reflexionaron sobre la técnica y la tecnocracia, ya en los 70, y también la cibernética. La recepción, sin embargo, fue plural y heterogénea. En Argentina, además de Astrada, encontramos pensadores como Luis Juan Guerrero o Francisco Romero. Este último discutió algunos presupuestos de Heidegger. En Colombia, Danilo Cruz Vélez y Rafael Gutiérrez Girardot. En Perú, tenemos además a Víctor Lee Carrillo, aparte de Wagner,
En Brasil, y seguramente acá los amigos brasileños me van a corregir, Vicente Ferreira da Silva y Emanuel Carneiro Leão. Y en Paraguay, un caso tardío, pero significativo, Juan Santiago Dávalos, uno de los primeros heideggerianos del país, cuya trayectoria pasó de una fenomenología existencial a posiciones neomarxistas. Todo esto nos muestra que no existe una recepción latinoamericana única. Más bien, hay apropiaciones, múltiples apropiaciones que dialogan con la modernidad, la historicidad y la finitud desde nuestras sociedades periféricas. Estas coordenadas fueron las que hicieron posible que, dato importante, desde los años 50 hasta los 60, 70, la cuestión de la técnica encontrara un terreno fértil en nuestra filosofía. Con este trasfondo histórico y conceptual, en la segunda parte de mi presentación me centraré en el análisis comparativo de Astrada y Mainz-Vallenilla, para comprender mejor cómo cada uno elaboró su propia respuesta al desafío de pensar la técnica desde América Latina. Pasemos al segundo apartado. En la primera parte de mi exposición vimos cómo la recepción de Heidegger en América Latina fue múltiple y heterogénea, atravesada por mediaciones culturales, filosóficas y lingüísticas. Ahora quiero, repito, centrarme en dos figuras que nos permiten comprender de manera más nítida cómo se fue pensando la cuestión de la técnica en nuestra región. Recientes estudios, pienso en los trabajos de Prestia, Cordero Saluso, Solaza Villegas, Castillo Vicci, han revitalizado la cuestión en torno a estos autores, mostrando que sus reflexiones sobre la técnica son mucho más profundas de lo que solíamos creer. No se trata simplemente de pensadores que repiten a Heidegger, sino de filósofos que dialogan críticamente con él. Cada uno desde su propio contexto y con preocupaciones distintas. Podríamos decir de forma esquemática que en Mainz-Vallenilla, disculpen, la cuestión de la técnica aparece de manera más explícita y sistemática, mientras que en Astrada se encuentra dispersa, fragmentaria, entretejida con otros temas como la libertad, la revolución y lo que había ya mencionado anteriormente, la cuestión latinoamericana. Pero a pesar de esas diferencias, hay algo que los une. Ambos perciben la técnica no solo como un conjunto de herramientas, sino como una fuerza histórica que transforma la existencia y que plantea un desafío filosófico de primer orden. Entonces, lo interesante es que ninguno de los dos se limita a repetir Heidegger. Sus lecturas, repito, son apropiaciones creativas. Astrada, por ejemplo, toma elementos del existencialismo y del marxismo para pensar la técnica como una parte de la lucha histórica y política de la emancipación humana. Mainz-Vallenilla, en cambio, se acerca más a la dimensión ontológica, preguntándose cómo la técnica redefine lo que somos y cómo podemos liberarnos de la alienación que ella misma produce. Con esta breve presentación del segundo apartado, me gustaría
introducirme a Estrada. Su obra, La Revolución Existencialista de 1952, esa es la obra que me gustaría abordar, y en específicamente el capítulo 9. No me voy a meter en los otros libros porque eso implicaría hacer un rodeo con, con Hegel, con Marx, en una discusión mucho más profunda que excedería obviamente esta presentación. Así que tampoco me voy a hacer del bochito y me reduzco nada más a la revolución existencialista. Bien, su obra, La Revolución Existencialista, es clave para entender su diálogo con Heidegger. Repito, el capítulo 9. Estrada parte de una definición pragmática dialéctica de la técnica. Pragmática dialéctica de la técnica. La entiende como la aplicación práctica de conocimiento científico para satisfacer las necesidades humanas. Pero advierte que con el tiempo la técnica se ha automatizado, pasando a ser un medio subordinado a fines humanos, a convertirse en un fin en sí mismo. Esto genera lo que se llama funcionalismo integral, un sistema que reduce al hombre a un engranaje del aparato técnico-económico. De ahí su advertencia, cito, la técnica en su desarrollo histórico intercepta al hombre en el desenvolvimiento del ser. Cierro cita. Confinándolo y enajenando su libertad. Ahora otra vez cita. En las categorías férreas de la técnica y la economía. Cierro cita. Esta idea, lejos de derivar en una postura antitecnológica, conduce a Estrada, dato importante, a rechazar las soluciones nostálgicas que buscan un retorno a una supuesta naturaleza preindustrial, me corrijo. La tentación de escapar del imperio de la técnica hacia formas de vida sancionadas por costumbres fenecidas propias de otro ritmo histórico es para Estrada una ilusión romántica. Para él, no podemos desandar el camino de la técnica. Lo que sí podemos y debemos es domesticarla, orientarla hacia fines emancipatorios. Entonces, la alienación técnica no es un problema metafísico, sino histórico y por lo tanto reversible. Atiendan esto porque en la comparación va a salir esto. En este sentido, Estrada sostiene que la historia no es obra del ser ni de un determinismo técnico, sino de la libertad humana. Una libertad frágil pero real, capaz de transformar la técnica en una herramienta de liberación y no de opresión. En este punto, Estrada se distancia de Henri Bergson como también de Heidegger. Bergson había propuesto como antídoto frente a la mecanización de la vida una especie de doble frenesí, una mística vital capaz de devolver al hombre a la simplicidad perdida. Estrada considera inviable este planteamiento. En un mundo donde la técnica ha configurado de manera irreversible las condiciones de la existencia, no hay posibilidad de retorno a una supuesta vitalidad originaria. Heidegger, por su parte, invita a renunciar al poder técnico y a recuperar lo sencillo, alejándose del ruido de las máquinas
y buscando un vínculo más esencial con el ser. Acá Astrada se remite a Caminos del Campo, un texto de 1949 que vendría a ser el anticipo de su presentación y libro Serenidad del 54-55, para que tengan un poco en tanto cuáles eran las coordenadas teóricas de Astrada a la hora de dialogar con Heidegger. Sigo. Según su diagnóstico, el de Heidegger, solo unos pocos, aquellos capaces de escuchar esta llamada, podrán sobrevivir a la era atómica. Astrada ve en estas propuestas un gesto de idealismo que desconoce la historicidad de la técnica. Para él, la técnica constituye una segunda naturaleza del hombre moderno. En consecuencia, lo sencillo no se halla fuera de la técnica, sino únicamente a través de una transformación histórica de la relación del hombre con ella. De ahí su afirmación de que la humanidad debe recorrer inexorablemente el camino de la técnica. Pero manteniendo la atención y las voluntades necesarias para señorearla y orientarla hacia la liberación propia y la de la comunidad humana. Esta dimensión emancipadora de la técnica es central en la filosofía de Astrada, pues lo aleja del romanticismo bergsoniano como del fatalismo heideggeriano. Para Astrada, la técnica no es un destino ineludible, ni el hombre está condenado a la pasividad ante su desarrollo. Por el contrario, la historia técnica es un campo de lucha donde la libertad humana, aunque finita y precaria, conserva su potencialidad transformadora. El proceso técnico, nos dice Astrada, está atravesada por antagonismos que deben dirimirse en la historia misma. Las fuerzas vitales del hombre, sus pasiones, sus anhelos, decisiones y movimientos sociales son los agentes que orientan ese antagonismo hacia un humanismo de la libertad. Ese es el gran proyecto de Astrada. Estas palabras de Astrada, el verdadero antagonista de la técnica, reside en su doble instancia: las fuerzas creadoras de la vida y la decisión del espíritu humano, ambas expresiones del poder finito de la existencia. Bien, hasta acá Astrada. Tengo 5 minutos, no sé cómo voy a hacer esto, pero volando. Bueno, pasamos rápido a Maíz Vallenilla. Básicamente, Maíz Vallenilla aborda la cuestión de la técnica y la relación con Heidegger desde otro punto, desde una relación ontológica y su relación con la alienación. Paso rapidísimo esto. Después, si quieren, podemos profundizar. Vallenilla parte de la noción de alienación de Marx, de la separación del trabajo respecto a su producto, su actividad, su naturaleza y su esencia como ser genérico. Hace un diálogo fructífero y denso con los manuscritos económicos y filosóficos del 44, donde, digamos, desestructura y desarrolla todo lo planteado por Marx, pero encuentra ciertas limitaciones. Y específicamente tiene que ver con una alienación más profunda y no solamente económica que Marx plantea en ese texto, vinculada a la finitud del hombre. Para Maíz Vallenilla, la relación profunda con la alienación guarda relación con la técnica. Y acá aparece su diálogo con Heidegger, que según el venezolano, la técnica moderna
no es un conjunto nuevamente de herramientas ni mero medio, sino que es la forma histórica en que el trabajo se realiza en nuestra época. Podríamos decir que el trabajo contemporáneo es en su núcleo trabajo técnico. Y de ahí, y este dentro del diálogo entre Marx y Heidegger que establece Vallenilla, de ahí sostiene que la limitación del materialismo marxista reduce a todo a materia y encuentra en la técnica su expresión más acabada. Dice Marx Vallenilla, con la técnica el mundo entero, incluido el propio ser humano, aparece como un recurso, como algo a ser explotado y puesto a disposición. En paréntesis rápido, Marx Vallenilla acá no cita el problema, los textos de los 50 de Heidegger, entonces sospechamos que posiblemente Marx Vallenilla ya está anticipando ya lo que Heidegger va a hablar en la pregunta para la técnica, sobre la técnica. Esta conexión entre técnica, trabajo y materialismo conduce a una tesis decisiva sobre la alienación, y específicamente la alienación en Marx Vallenilla es una alienación técnica que no se limita a la explotación del trabajo o a la separación del producto de su labor. Es más profundo porque opera a nivel ontológico, y esto es lo que me gustaría rescatar de Vallenilla. Antes de ser un efecto de las estructuras económicas, la alienación técnica es ya una condición de nuestro habitar en el mundo. Marx Vallenilla hace dos lecturas en torno a la alienación técnica. La primera acercándose a Ser y Tiempo, donde lo relaciona con el existir impropio, es decir, el ser inauténtico, y por otro lado, ya en los textos finales de los 40, específicamente Carta al Humanismo, habla de una especie de alienación que adquiere un rostro histórico. En la modernidad se da fundamentalmente como alienación técnica. Esta es la forma, dice Marx Vallenilla, epocal de mostrar la separación del ser, una relación instrumental y reductiva que se convierte junto con todo lo que nos rodea en simples recursos. Jesse, avísame si me falta 2 minutos ahí ya. Bueno, voy a cerrar esto para que en mi resumen que... Bueno, voy directo a la conclusión. Si quieren, con más Vallenilla podemos profundizarlo más tarde. Bueno, para cerrar mi presentación, me gustaría destacar que es importante volver hoy a las reflexiones de Carlos Bastrada y Marx Vallenilla sobre la técnica, puesto que a menudo se piensa que la filosofía latinoamericana del siglo XX fue meramente receptora de ideas europeas. Hay una lectura que sostiene eso. Sin embargo, lo que vemos hasta aquí, lo que hemos visto hasta aquí, muestra algo distinto. Ambos pensadores dialogan críticamente con Heidegger y desde nuestra región plantean preguntas propias, ancladas en realidades históricas concretas. Astrada nos invita a pensar la técnica como parte de una lucha histórica y política en un mundo donde la tecnología avanza sin freno y su apuesta por un humanismo de la libertad, de la técnica, resuena con debates actuales sobre tecnología y emancipación social. Resumen de Marx Vallenilla. Marx Vallenilla, por su parte, obliga a ir más allá de las soluciones exclusivamente económicas o políticas. Su lectura de Heidegger nos muestra que la alienación técnica hunde sus raíces en nuestra relación más profunda con el ser y con el mundo. Incluso si superamos ciertas estructuras de dominación, la técnica seguirá configurando nuestra existencia de manera ontológica. Entonces, esto abre preguntas, y esto es una indirecta para ustedes, que siguen urgentes. ¿Cómo habitar la era tecnológica sin reducirnos a meros recursos? ¿Cómo apropiarnos de la técnica de manera creativa y liberadora? Con esto quiero concluir
recuperar a Estrada y a Mainz Vallenilla no es solamente un gesto arqueológico filosófico, sino una oportunidad para revitalizar nuestra capacidad de pensar críticamente la técnica en la contemporaneidad y desde los lugares donde nos situamos. Bueno, muchas gracias por escucharme y perdón por irme todo ya otra vez, Jessica. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu presentación. La idea ahora, sí, rápidamente, es que podamos abrir un espacio para preguntas y comentarios que tengan. Así que, nada, primero nos gustaría saber si alguien tiene algún comentario, tiene ganas de hacer alguna pregunta. Bueno, me gustó mucho la presentación, la ponencia, gracias, muchas gracias. Y yo estaba pensando en un autor alemán, porque lo que me dijiste sobre Estrada, ¿no? Estrada, me parece, me suena mucho como la tradición alemana del pensamiento sobre la técnica en el sentido negativo, el pesimismo técnico. Porque, por ejemplo, Gunther Anders, a quien Flusser, de quien Flusser habló mucho, dice cosas muy parecidas. Entonces quería saber lo que piensa, cuáles son las diferencias, porque entiendo que no hubo tiempo de desarrollar todo. Entonces me gustaría saber si hay diferencias entre sus posiciones y esa tradición que es muy común, que está muy claro para mí, por ejemplo, en Gunther Anders. Ah. No sé si, esperen para que te voy a anotar esto porque me pregunta Eric. Sí, por favor. Sí, eh, gracias por la ponencia y me gustaría si pudieses hablar más, eh, porque como lector de Álvaro Pinto, eh, tiene tiene la crítica a Heidegger. Quería saber más sobre las distancias, sobre otros aspectos de las distancias, principalmente de Estrada para con Heidegger, como hay influencia, pero como constrói su próprio pensamento, o que não acepta, mais sobre esses aspectos. Gracias. Sí, puedo. Buenas noches, muy interesante e importante me parece abordar este tema de la técnica. Y en cuanto a Maíz Jaramilla, Vallenilla, perdón, en en un momento habías mencionado el aspecto ontológico que él plantea, como la alineación técnica es ya una condición de nuestro habitar en el mundo. Si al mismo tiempo hay algún tipo de proposición emancipadora o liberadora al respecto por parte suya, quería saber, ya que ellos habías mencionado que se plantean, hacen sus propios cuestionamientos, estas dos últimas preguntas que lanzaste, y si hay alguna propuesta al respecto, y también si podríamos acceder a estos materiales de investigación al respecto. Gracias. Hola, sí. ¿Les parece responder? Y vamos por parte, así tipo, nos divertimos un poco acá. Bien, con la pregunta que plantea el compañero Eric,
la diferencia entre Astrada y la diferencia entre ciertos alemanes, bien, me parece a mí, hay otro texto que se llama, otro libro de Astrada donde habla sobre las escatologías, y hay uno donde dedica a hablar de las escatologías de Heidegger. Acá no se pronuncia propiamente con cierta tradición de la técnica alemana, excepto con Heidegger, pero sí discute con Marcuse y muestra obviamente las diferencias de la recepción de la técnica y cuestiona a Marcuse y le acusa de europeo, puesto que sus reflexiones buscan ser universales, es decir, aplicadas a todas las regiones, y en ese aspecto Astrada lo acusa de eurocentrista, y esto no se puede aplicar a las realidades de nuestra región latinoamericana. Esa es la respuesta que, digamos, Astrada responde a esa cierta tradición. Y obviamente también en el capítulo 9, que estaba mencionando en la exposición, dialoga con Spengler y su idea de la técnica, como también, ¿cómo se llama? Este filósofo que escribió con Heidegger, Jung, no es Jung. No me viene en la cabeza, pero en fin, en ese capítulo, si bien dialoga y cuestiona ciertos presupuestos heideggerianos o de Heidegger, también dialoga con otras tradiciones. En ese capítulo, Spengler y este autor que no me viene ahora a la cabeza, disculpen, la memoria después seguramente va a salir. Entonces, en el capítulo 9 tenemos un diálogo fructífero con Spengler, con Heidegger, y en el otro libro sobre escatologías es donde discute con mayor detenimiento, con Heidegger, y ahí sí aparece el texto del problema sobre la técnica, por un lado, y también aparece la discusión con Marcuse, puesto que Marcuse en esos años, estamos hablando de los 50, empieza a tener mucha fuerza en Latinoamérica. Y obviamente como estos lectores privilegiados, es decir, leían alemán, tenían ya sobre la mesa los libros en edición original, y bueno, y tener los libros en edición original te facilita el acceso a dialogar y a discutir con estos autores. Y en este caso, Marcuse llegaba a nuestra región, y Marcuse era uno de los primeros en ser criticado, por decirlo de alguna manera. No sé, Eric, si respondo tu pregunta. Bien, entonces vamos con el compañero sobre la diferencia entre Heidegger y Astrada. Y lo mismo, me parece que en las escatologías, donde aborda las escatologías de Heidegger, es donde se nota con mayor detenimiento las críticas que Astrada hace a Heidegger, acusándolo obviamente de su crítica ontológica de la técnica, a la par de que quita agencia al ser humano, puesto que dentro de la historia del ser, el ser humano es solamente uno más. Cuestiona ese aspecto, y por otro lado también cuestiona que su lectura fatalista, en donde la técnica nos va a dominar, muestra solamente una cara. Es decir, Astrada cuestiona a Heidegger que su lectura muestra solamente una cara, y esta cara es la cara pesimista, fatalista. Frente a eso, Astrada propone una visión, una perspectiva emancipadora y liberadora, y es ahí donde aparece su humanismo de la libertad. En diálogo con Hegel y Marx, hay una lectura hegelo-marxista que tensiona, obviamente, los tópicos de Astrada, perdón, los tópicos de Heidegger. Ese Heidegger de los años 50, propiamente dicho, que es donde cae en esta especie de conservadurismo y repito, fatalismo de la técnica. Entonces me parece que ahí se puede notar, por un lado, una diferencia clave, y por otro lado, me parece que Astrada, si mal no recuerdo, en este texto sobre las escatologías, cuestiona
su lectura de que existe una técnica universal que no diferencia, por ejemplo, la técnica comunista y la técnica americanista. Ese es el término que él utiliza. Astrada hace toda una lectura porque, bueno, en ese momento Astrada estaba en su giro marxista hegeliano y quería dialogar con la URSS. Recuerden, estamos en los años 50, recuerden eso, Guerra Fría. Y según la perspectiva de Astrada, buscaba y encontraba, digamos, ciertos elementos emancipadores en la URSS. No voy a cuestionar si está en lo cierto o no, nada más comparto lo que él sostenía. Para tener en cuenta. Entonces, dentro de su lectura sobre la técnica, también, digamos, que pesaba ese elemento ideológico y político que tenía Estrada para cuestionar a Heidegger y decirle, Heidegger, estás reduciendo la técnica a una sola mirada. Hay una posición emancipadora también y podemos dialogar y sospechar que está dirigiéndose a la técnica de la URSS. Una tecnología, por decirlo de alguna manera, emancipadora. Pero bueno, digamos que esos son los puntos esenciales que nos permiten distinguir la diferencia con Heidegger. Si quieres, después los podemos profundizar. Juan Carlos, con respecto a Vallenilla. Sí, obviamente en la última parte del libro al cual no cité porque, bueno, me faltaban 5 minutos, es El hombre y su alienación. Ese texto, repito rápidamente, dialoga con Heidegger y con Marx. Y en la última parte, después de detenerse a desarmar los manuscritos y desarmar Ser y Tiempo y desarmar Carta al Humanismo, dice lo siguiente. Te voy a leer la propuesta. A ver, ¿dónde dejé? También Juan Carlos. Ahí está. Frente a estas dos propuestas, la posición que propone Maes Vallenilla se distancia de ambas, rechaza los fundamentos de las dos teorías, ni la dialéctica materialista de Marx, ni la pasividad ante el destino del ser de Heidegger ofrecen una vía adecuada para liberarnos de la alienación. Esa es la pregunta clave que articula la reflexión de Maes Vallenilla. Afirma que la superación debe surgir del propio hombre, de su libertad creadora, que aunque arraigada en el ser, no depende de un decreto suyo ni de una espera resignada. Reconoce los límites ineludibles. El hombre es un ser finito, su libertad debe ejercerla dentro de esa finitud sin pretender alcanzar una infinitud imposible. Entonces, esa es la propuesta que da Maes Vallenilla en El hombre y su alienación. Pero si ustedes quieren profundizar la propuesta general de Maes Vallenilla, hay que retomar su teoría de la metatécnica y la ratiotécnica, que es un complejo desarrollo teórico ontológico que roza la profundidad alemana. Es decir, si ustedes leen su libro Ratiotécnica, aparece de manera bastante oscura. Es decir, cuando ustedes leen Kant, por ejemplo, ven que Kant te da bofetadas por la cara porque te hace ver que sos un ignorante. Bueno, el libro Ratiotécnica de Maes Vallenilla hace lo mismo. Y es en ese libro profundo y denso donde, digamos, profundiza su apuesta de la filosofía de la técnica. Y obviamente sobre esos ejes discute muchos elementos de los elementos ilustrados y obviamente subraya los elementos contemporáneos que aparecen en ese momento, como la física cuántica, entre otros elementos. Recuerden, este libro de Ratiotécnica fue publicada en los años 70 y 80. Pero bueno, la exposición no versa sobre eso, entonces me lavo las manos y puedo decir, si quieren saber más sobre eso, voy a hacer una presentación en Córdoba, Argentina, así que bueno, si quieren ahí, les espero y voy a hablar sobre eso. Entonces, si respondo a
Entonces eso. Bueno, muchas gracias, Raúl. Quiero... Bueno, cerramos nomás ya. Bueno, iba a habilitar por si alguien quería hacer una pregunta más, pero creo que podemos darnos los 5 minutos para después volver a escuchar la presentación de Andrea, porque ya estamos justo en el tiempo. Un congreso de filosofía en Argentina tiene que ver con lo que decís, porque mandó mensajes Heidegger, creo que Gadamer, no sé si estuvo Gadamer, Karl Lowitt, que son todos heideggerianos, y Astrada presentó una ponencia sobre existencialismo, porque me hiciste acordar eso. Y Perón nacionalizó el Congreso no se llamaba Congreso Internacional de Filosofía, digo por los representantes, sino que era un Congreso Nacional Argentino de Filosofía. Eso nomás quería, no, si querés. Hay una pregunta también. Chiquito. Gracias, Raúl. Muy interesante. Como lector de Vieira Pinto, de la perspectiva de la cibernética, no de la filosofia, vejo muitas semelhanças, né? E recuperando as figuras de corda da Haraway, que Jéssica estuda, talvez estejamos puxando alguns fios perdidos do estudo da técnica, né? E aos poucos encontramos figuras diferentes cada vez que puxamos um. Então, temos várias coisas em comum que vejo. Vieira Pinto trabalhou sobre a meta cibernética e sobre a escatologia da tecnologia, no conceito de tecnologia. Ele não cita muita gente, mas tem elementos comuns muito parecidos com a crítica que você trouxe. Então, temos que recuperar ou tentar puxar outros fios aí para ver se tem alguma coisa interessante, né? Muito obrigado pela excelente fala. Una cuestión con respecto a Álvaro Vieira Pinto. Y eso que estamos hablando antes de la reunión, Álvaro Vieira Pinto era gran amigo de Carlos Astrada. Hay cartas en donde estos autores intercambian pareceres y específicamente la cuestión de la técnica, donde cita a otro argentino, que no me acuerdo, perdón, a otro brasilero, en donde dialoga con los alemanes de la última parte del siglo XIX. Un brasilero que por lo visto estaba leyendo a Ernst Kant y autores varios, ¿verdad? Y le cita a Astrada, y también en esa carta le dice a Álvaro Vieira Pinto: espero que ya estés terminando tu obra o concepto de tecnología. Y nada, ese registro me parece que puede ayudar a generar lazos reflexivos de investigación para futuras alianzas regionales, ¿verdad? No sé, acá le tenemos a Andrea, que ha trabajado desde el feminismo, a Jessie, y que también está aportando muchos elementos. Entonces yo creo que eso, siguiendo un poco tu aporte, puede ayudar a pensar la técnica desde nuestra situación latinoamericana, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, ahora sí creo que podemos cerrar. Yo sí daría 2 minutos para como distendernos un ratito y también darle tiempo a Andrea para acomodarse y que podamos gestionar proyectar. Entonces, así, 2 minutitos y ya volvemos como para empezar.